El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo. Saludos cordiales a los amigos y seguidores del Quijote Digital Radio. Quijote es una radio digital Y nuestro programa Entre Líneas. Hoy hemos invitado a los abogados Cleber Carrión, experto en seguridad, y al ingeniero Jarman Paz. Gracias por aceptar la invitación. Acompañamientos que nos tenemos hoy día es con la abogada Andrea Zambrano Rosado, por lo cual, digamos, vamos a analizar un tema que me parece de coyuntura, pero que es importante, sobre el tema de la violencia en la ciudad de Santo Domingo y el país en general. De grupo juvenil urbano calificó el correísmo a las pandillas de aquella época. Negoció, las legalizó y apoyó para formarse y trabajar para ellos. Incluso el hoy prófugo Ronnie Arriaga llegó a ser vicepresidente de la Asamblea. Con el paso del tiempo, estas pandillas se convirtieron en lo que hoy el gobierno de Noboa las califica como terroristas o GDOs. Encargados de proteger las rutas del narcotráfico, también dedicados al microtráfico, secuestro, vacunas, etc. Y de ahí los enfrentamientos entre bandas y con la policía y el ejército. Buenas tardes y bienvenidos, abogado Cleber Carrión. Con la ciudadanía universal, la apertura de las fronteras, su ingreso fue sin control, igual que la salida de la base de Manta, los radares sin funcionar, desarmada la unidad de inteligencia, etc. Ese fue el inicio del cambio del país, que antes lo conocíamos como una isla de paz y ahora somos entre los primeros en cuanto a violencia en toda América. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Está fácilmente contextualizado lo que nos ha sucedido. Yo diría, hay un punto que tendríamos que agregar a este comentario. 2008, la entrada en vigencia de esta Constitución que materializa este proyecto político que cree que detrás de cada infractor hay una persona con falta de oportunidades, y este proyecto político que cree que el Estado tiene que ser tan dadivoso que tiene que repartir y siempre dar, y el ciudadano siempre recibir. Y en este recibir es, te doy tantos derechos y no te obligo a que me des también en respuesta ciertas obligaciones. Eso es la Constitución a la que estoy refiriéndome. Y esto es cuestión de a quienes nos escuchan y nos ven. Les invito a que saquen su Constitución, ubíquese en el artículo 10, y antes del artículo 10 está el título 2. Inicia el título 2. ¿Cómo se llama este título 2? Derechos. Es decir, usted aquí, entre el 10 al 83, va a ver el catálogo de derechos que tenemos impuestos e implantados en nuestra Constitución. Sucede que al final se acordaron de dar 17 obligaciones al ciudadano, pero con este catálogo de derechos, y por eso es lo que yo sostengo. Aquí está esta visión que fue equivocada, no voy a decir que con mala fe, pero es una visión errada de únicamente preocuparse en dar derechos y no un poco ponerle a la balanza en equilibrio, y también que el ciudadano se empodere para que tenga obligaciones. Y luego, cuando desarrollemos un poco más, le voy a ir indicando cómo se va traduciendo esta lectura en el Código Orgánico Integral Penal, que es la materia o es el cuerpo normativo que regula todo lo que es la violencia, el delito aquí en el país. Ya, ¿y creen que las leyes que existen en este momento son suficientes para llevar adelante esta lucha contra la criminalidad, la violencia que nos está haciendo sufrir a todos los ecuatorianos y en especial ahora en Santo Domingo? A ver, es que estas leyes responden a este proyecto de vida. He planteado ya el 2008 y la Constitución. En el 2014 entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, correcto, que es un poco la visión que tenía la Constitución. Ahí tendríamos que preguntarnos, ¿quién hacía mayoría? Y bajo el pensamiento ideológico de quién está
contextualizado el Código Orgánico Integral Penal. ¿Quién pensó en este Código Orgánico Integral Penal? Porque oportunamente ya se les decía, este código no es lo que se nos está diciendo, que es la gran solución para el delito. Este código nos va a llevar a una crisis de seguridad. Ya se los dijo, yo lo podría evidenciar como se les advirtió. Lo mismo que se les advirtió a este gobierno que cuando hacían presión criminal en otras provincias, va a venir esta criminalidad acá, porque se llama un efecto balón. Si yo presiono en otras provincias, tiene que emigrar. ¿Y a dónde emigra? A lugares a donde estratégicamente se mantenga mi operatividad delictiva. Esto es Santo Domingo. Eso está pasando en Santo Domingo. Justamente, entonces, eso es lo que está sucediendo. Pero no será también que es un problema de consecuencia. Usted sabe que a Fito lo detuvieron, está en Estados Unidos, y lógicamente esta estructura empieza a desgranarse, formándose otros grupos. No, pero yo es que aquí en Santo Domingo también hay, digamos, grupos y pueden adoptar como consecuencia de lo que sucede en otras partes. Claro, pero es que la desestructuración de los grupos que tenían hegemonía aquí no es nueva. Se creía que aquí en Santo Domingo estaban los R7 con hegemonía. Luego se transformaron de ser alfanuméricos, se quedaron únicamente alfabéticamente identificados, los de R. Ahí hubo ya una primera afectación, pero eso fue en el 2023. Estamos en el 2025 y está llegándonos la guerra esta de acá. Por supuesto, responde a todas estas circunstancias. O sea, el tema de seguridad no tiene una única arista, es multifactorial y multidisciplinaria. Así hay que ver el tema de la seguridad. Pero cuando se sesga esta visión y únicamente se quiere dar un enfoque, hay estas problemáticas que están pasando, porque la contención por parte del Estado no es de la misma dimensión que el problema. Yo contengo únicamente en un área y el problema me llega por diferentes áreas. Esa es la consecuencia. Ingeniero, buenas tardes. Me gustaría saber su opinión. Este semestre cerró con alrededor de 4.619 homicidios, el índice más alto registrado en la historia del país, pese a estar en estado de excepción y con el alza del IVA al 15% para financiar su lucha. ¿A qué se debe este resultado tan adverso para tanto el gobierno como para todos los ecuatorianos? Muchas gracias, Patricio, gracias por la invitación, y también al colega Clever Carrión en la compañía de esta tertulia. Sí, creo que las cifras que tú mencionas de 4.000 y más casos que nos agobian a la sociedad ecuatoriana es un reflejo de algo que se está haciendo no adecuadamente. Caso contrario, no existiría lo que estamos ahora produciendo. Algo mencionaba acá el abogado Carrión, que parte de la Constitución, que mucho se ha dado apoyo a muchos derechos y pocas obligaciones. Lo resumo desde ese punto de vista, muchos derechos y pocas obligaciones. Uno si se pone a leer la Constitución de 2008 de Montecristi, uno dice es una Constitución vanguardista. Es decir, tiene muchas cosas positivas, incluso protege a la naturaleza, lo que no lo hacen otras constituciones. Y tantas cosas que se ven lindas reflejadas en los escritos. Pero eso que está reflejado en los escritos, ¿hasta qué punto se cumple? Es la situación que deberíamos preguntarnos nosotros los ciudadanos. Y quizá la respuesta está ahí. Porque la sociedad ecuatoriana, como todas las sociedades en el mundo, está compuesta por personas. Y personas que tienen que tener la capacidad de actuar en forma positiva frente a los escritos que se puedan poner como constitución, que te dan un marco por donde tú debes enrumbarte. Pero si no tienes esa capacidad, porque perdiste esa situación, perdiste el norte desde una formación temprana, recuerda que vamos ya más de 20 años con una constitución que aparentemente sería valiosa, pero la gente lo tomó desde el otro lado. Y un ejemplo, el tema de la tabla de las drogas, por ejemplo. Seguramente se la escribió diciendo de que era algo importante para que la sociedad, los que consumen, lo hagan y que no se pierdan, y un tema de salud se indicó, y se fueron hablando de este tema por las diferentes escuelas, colegios, universidades, diciendo que no era algo que era pernicioso. Sin embargo, ¿cuál ha sido el resultado? Todos esos muchachos que probaron alguna vez no dijeron, es un gramito nada más. Fueron endulzándose con esa forma de tomar la vida, ver la perspectiva desde las drogas. Y ese es el fruto que tenemos ahora. Mucha gente joven, muchos que ahora están
inmersos en ese tipo de comportamiento delictivo y traficando. Se tomó como un emprendimiento las drogas, un emprendimiento, imagínate, gente que se comparte en los territorios. ¿Por qué se pelean aquí? ¿Por qué fueron las matanzas del fin de semana? Todos dicen, fue por querer controlar una parte del territorio que el otro se está metiendo. ¿Y por qué? ¿Para vender droga o para traficar? Entonces estamos en una situación complicada. Muy a pesar de que se escribió bonito, para que la gente como tal desempeñe adecuadamente en un marco escrito por abogados y todo más. Pero la respuesta es diferente. ¿Por qué? Porque la cultura como tal no se hizo nada. La sociedad como tal no ha cambiado su cultura. Lejos de tener una sociedad que tenga rigor en su aprendizaje para llevarte a donde tú quieres llegar, hemos dado mucha flexibilidad en los ambientes educativos y ya la gente no se preocupa por eso. Ya no estamos preocupados si que pierdes un año o no, porque ahora perder un año ya no es algo difícil, más bien te promulga para que pases a como lugar, sepas o no. Entonces estamos en una sociedad que le hemos pintado una situación de color, de todos los colores bonitos, pero en la práctica no funciona en realidad. Sí, se comenta que realmente a los grupos que controlan o cuidan, digamos, las vías que caminan con el narcotráfico, se supone que ellos en alguna medida tuvieron la necesidad, digamos, de entrar en el tema del microtráfico, porque ya los carteles no pagaban con dólares, sino pagaban con droga. Y como coincidencia se crea esa tabla. ¿Eso fue realmente el resultado por el que se creó la tabla? O sea, ¿por qué? Porque estos GDOs tenían que comercializar la droga que recibían como pago de los carteles. Eso viene a ser más o menos lo que tú acabas de decir. Bueno, es que, mira, las cosas de lo que se escribe no funciona si es que no hay de por medio un control que sea el que permita que las cosas funcionen. Probablemente te digo que todo lo que se escribió ahí tenía un buen sentido, un objetivo que brindaría mejoras a una sociedad que está acorde a ese tipo de escritos. Pero lamentablemente tú no puedes comparar una sociedad, por ejemplo, europea con una sociedad latinoamericana que tiene una brecha de educación pero larga. Entonces tú aquí escribes una constitución para otro tipo de personas. Entonces te figuras que podría ser una situación como en otros lados, porque dices, aquí manejamos dólares, pensamos con dólares, pero actuamos con sucres. Aquí vivimos una viveza criolla desde siempre, y eso es algo que nos ha afectado siempre. Nuestra conducta siempre será, hasta ahora, por lo menos mientras no se haga algo contrario, será de la viveza criolla. Si tenemos oportunidad de saltarnos cualquier cosa, lo hacemos, pero sin ni siquiera titubearlo, ni siquiera sin despeinarnos, porque estamos acostumbrados. Y esa es una cosa que no ha cambiado. Cuando tú comienzas a educar a los niños, y los niños comiencen a educar a los mayores, y ese sea un proceso de sube y baja, entonces tendrás una respuesta diferente en el comportamiento de la sociedad. Lo que no se logra simplemente con escritos, porque los escritos son escritos, que es letra muerta si no funcionan como se dice. Entonces, a tu pregunta respecto de la droga como tal, eso simplemente es como lo que dijeron más anteriormente, decían que era sobre el tema del robo, que era permitido hasta un monto de $600, más no recuerdo, algo así. Otra situación, una absurdeza. O sea que ahora robar $100 o un celular que te cuesta 50 no pasa nada, porque lo devolverías y no es un delito. ¿En dónde estamos? Una sociedad, cuando comienza un niño o una persona a robar por $10 o $2, lo que sea, se acostumbra a eso y se convierte en un comportamiento que no comienza con $2, $10, un celular, $500, $1000 y después, ¿cómo detiene esa persona? Es lo mismo que pasa en los robos. Una persona que roba un poquito robará después hasta el alma, hermano. Y eso es lo que está pasando. La sociedad necesita cambiar porque necesitamos incorporar valores fuertes que deben ser controlados, que se cumplan. Y eso es un proceso de cambio que nos ocupa a todos. Ya, abogado Kleber, el presidente presentó unas 3 leyes ante la Asamblea que fueron aprobadas desde luego, pero estas leyes necesitan un examen, una resolución de la Corte Constitucional. La pregunta es, ¿en realidad afecta gravemente el hecho de que se hayan suspendido ciertos artículos de estas 3 leyes para que afecte, digamos, o dejen la indefensión a los grupos que están luchando contra, en este caso, el ejército, la policía y el mismo gobierno, contra los GDOs, contra el narcotráfico? Yo sostengo que no, la estructura jurídica que se ha sostenido desde el 2014 hasta esta
hasta este día es la misma estructura. Hemos trastocado la ley orgánica de uso legítimo de la fuerza, que le faculta, y su reglamento, que le faculta a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a hacer uso legítimo de sus armas de fuego. No ha pasado nada. Entonces, y hay que enfocar los dictámenes con los cuales se suspende a través de una medida cautelar ciertos artículos, no toda la ley, ciertos artículos. En la ley de integridad no es más que, es doctrinario esta suspensión, son conceptos, son cosas como que el indulto presidencial, ese indulto presidencial se había advertido, entonces habría que regresar a ver, bueno, cómo sacaron y cómo produjeron estas leyes nuestra asamblea. Por un lado, unos levanta mano y los otros opositores a ultranza. ¿Para eso les elegimos a nuestros asambleístas o para que exista un nivel de debate de altura? Lamentablemente ahí está el grave problema, porque si de este seno, un cuerpo colegiado que es la Asamblea Nacional, que es la responsable de dar leyes que cumplan con la normativa, no tendríamos ningún inconveniente y no estaríamos cruzando los dedos, que creo que desde un inicio, cuando ya luego de que salieron y fueron puestas en el registro oficial y fueron de conocimiento público, se les advirtió, se equivocaron aquí, acá, acá. Pero cuando hay una prepotencia de no querer hacer suyo un error y quieren sacar, pese a los errores que son evidentes, en estas leyes, en una de estas leyes, incumplieron, evadieron el procedimiento legislativo, porque no pusieron en el debate de la comisión y solo incorporaron unas leyes que no podían hacerlo, es decir, incumplieron el debido proceso. Sin embargo, hicieron caso omiso y porque venía una orden, la sacaron estas leyes. Este nivel de arbitrariedad y prepotencia no es nuevo. Hace años ya los vivimos y el resultado ha sido terrible. Entonces, yo seguiré sosteniendo que la prepotencia, la arbitrariedad, venga de donde venga, es mala. O sea, no podemos aplaudir un día, que lo hiciste bien, que eres bien puesto, tú sí eres un gobernante que tienes pantalones y haces lo que te da la gana, y luego, cuando ya no me conviene decir, no, sabes que esto está mal. Hay que observar y restringir estos niveles de arbitrariedad y prepotencia. Insisto, venga de donde venga. No porque traían estas leyes una buena voluntad, podemos legitimar estas leyes que vulneraron desde lo más básico, el procedimiento legislativo, y se les hizo saber. Bien, yo creo que, no sé si qué opina usted, abogado, yo creo que el gobierno tiene un equipo jurídico que debe ser de primera, supongo, y que lógicamente al hacer estas leyes con carácter urgente, que se supone, la ley dice que es solamente de carácter económico, pero hicieron una especie de mezcolanza, un charlafán, para que se apruebe todo. Entonces, primero, no hubo la posibilidad de una discusión seria, responsable, sobre ciertos temas que estaban incluidos ahí. Y segundo, lo hicieron con el propósito de crear un conflicto con la Corte Constitucional. La pregunta... A ver, yo quisiera ser más bien proactivo en todo lo que nos ha pasado, ¿no? Esto nos ha dejado en evidencia de que los requisitos para ser asambleísta posiblemente no son los adecuados, porque los niveles de debate que hemos visto desde la ciudadanía no son los mejores, no hay debate. Esa es la primera observación que sale de todas estas circunstancias, porque no, vuelvo e insisto, no es cuestión de que tengamos representantes desde la ciudadanía que al final del día no nos representan y nos meten en estos conflictos jurídicos que al final del día son sociológicos también, porque no nos dejan hacer y desarrollar nuestras actividades de manera regular. La primera asunto, que haya sido producto de una planificación para deslegitimar a la Corte Constitucional, posiblemente no, nadie podría aseverar como tal, porque los planes, hay planes que están evidenciados y hay planes que no están evidenciados, que presumo van saliendo en el camino. Posiblemente bajo la óptica del gobierno se cree que la Corte Constitucional tiene que ser eliminada, pero para la democracia y para el tipo de Estado que tenemos es terrible. Yo sostengo que es terrible y es cuestión de un poco revisar los libros.
Y les invito a quienes nos escuchen, ubíquense y googleen el señor Montesquieu en 1780, previo o como antecedente de 1789, que era la Revolución Francesa, cuando nos dijeron vamos a luchar por la libertad, por la igualdad y la confraternidad. Previo a esto se dieron cuenta que las arbitrariedades y las prepotencias y este absolutismo era malo y que había que combatir esto. Y nos dijo, por ahí este señor Montesquieu dijo, los estados deben tener división de funciones, porque ahí conceptualmente no son poderes, son funciones al servicio del ciudadano. Y estas funciones al servicio del ciudadano deben contar y estar investidos con independencia. Y paralelo a esto, para evitar el absolutismo, debe haber alguien quien le frene el poder del Ejecutivo. Y aquí ponemos ciertas instituciones para que te vayan a frenar, porque no queremos tener ni absolutismos ni totalitarismos. Eso es lo que históricamente hemos visto que a la humanidad le ha hecho daño. ¿Por qué querer eliminar un cuerpo normativo, un cuerpo colegiado que le pone el freno al poder? Y es que aquí el nivel de conflicto nos ha llevado a entender o tener este concepto de todo aquel que piense en contrario a lo que yo pienso es mi enemigo. ¿Acaso así se construyen? Así no lo está planteando el gobierno. Por eso le digo, esto no es democrático, porque yo seguiré sosteniendo, de los mejores disensos salen los mejores consensos, y cuando sale un consenso que provenga de un disenso, sale una cosa que va a ser respetado tanto por los unos y por los otros. ¿Cómo construimos este equilibrio de poder bajo elimina la Corte Constitucional? ¿Acaso no hay una arbitrariedad? ¿Acaso alguna vez se quiso implantar aquí en el país un ejecutivo que sea el todopoderoso? Y aquí en ese entonces dijimos, no, parece que este derrotero, este camino no es el adecuado. Y este momento mismo, haciendo un análisis entre blanco y negro, estamos pagando las consecuencias de esas malas decisiones que en un momento dado las tomó como Estado. Ni siquiera quiero decir el gobierno de turno, las tomamos como Estado, porque desde el ciudadano posiblemente se dejaron convencer, y digo se dejaron por quienes sí se dejaron convencer y creyeron en ese proyecto, que este momento es evidente que es un brazo político de la delincuencia organizada. Correcto, sí, eso está claro, pero a mí me da la impresión de que la idea es del control total también por parte de este gobierno. Por eso mismo entiendo que ya tiene controlado el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, la Asamblea y la misma Corte Nacional de Justicia. El proyecto de controlar la Fiscalía, eso es terrible. Ya está elegido el fiscal, a mi parecer. Espero que no sea así, aunque estamos vaticinando y estamos adelantándonos, ¿no? Pero si alguna vez dijimos un señor Vaca Mancheno, oye, si tú fuiste parte de, no deberías estar acá. Y luego un señor Chiriboga, oye, si tú fuiste tan evidentemente parte de, no deberías estar acá. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que esto es un tema procesal. Si yo puedo cometer una inconducta y si tengo un amigo que es mi pana, que estuvo conmigo, ¿quién es el que acusa en el sistema procesal? Es la Fiscalía. Y si mi pana me dice, tranquilo, no te voy a acusar, que estoy ganando impunidad. Y la corrupción y la impunidad son los grandes problemas que tiene el Estado ecuatoriano. Y esto, corrupción e impunidad, se va desmembrando en todo lo que nos está sucediendo. Narcotráfico, tráfico ilícito de armas, tráfico del tema del oro, minería ilegal y todo el tema esto. Como bien decía el ingeniero, el tema conceptual, el tema de la educación, y con esto termino mi comentario. Mire que el tema educativo ha sido tan golpeado, y ahí viene y se da la razón a este chico que se le ha dado solamente derechos. Quienes estamos pasados de los 40 años nos acordábamos de que cuando querías salir en la casa o haciendo un ejercicio doméstico, ¿quieres salir, hijito, los fines de semana? Ah, perfecto, limpia la casa, trae el agua, haz esto, haz el otro, gánate el derecho que ibas a tener. Entonces, ¿cómo les disciplinamos a nuestros jóvenes si ahora ni siquiera el docente puede saber lo que está ingresando a las aulas? Correcto, así es. Quitamos la autoridad del docente y le pusimos
a servicio del alumno. Esa ecuación no tiene sentido, porque así no se logra educar. Hay que tener autoridad para que usted pueda sostener su nivel de autoridad en el aula y poder enseñar y hacerles entender a este futuro ciudadano, que es ya ciudadano, a este futuro ciudadano que va a salir a ser un ente productivo, que lo primero que tiene que hacer es el cumplimiento de la norma y saber que hay un valor de respeto y de disciplina que hay que sostenerlo y hay que mantenerlo, y no únicamente ahí, sino que hay que materializarlo. Sí, correcto. Ingeniero, en Santo Domingo ha habido una especie, diría yo, de dos masacres, aparte de los crímenes, digamos, diría de forma individual. Pero ha habido dos que han sido y han puesto en alerta a las autoridades y a nosotros como ciudadanos. ¿En qué medida afecta, digamos, al ciudadano común un hecho de estos? Afecta desde todo punto de vista, en todo orden, porque te afecta psicológicamente, te afecta económicamente, moralmente y desde todos los aspectos que tú te puedas imaginar. Porque si bien es cierto, vivimos en una ciudad que actualmente se nos ha vendido de que vamos a vivir en una ciudad moderna, ¿sí? Una ciudad moderna nos dicen, y que tenemos que tener esa ciudad para que la gente pueda disfrutar de esa ciudad. Y claro, construimos parques, construimos carreteras, ponemos ciclovías y esto y lo otro, está perfecto, pero no apuntamos hacia lo básico, lo que es fundamental, que es la seguridad. Si no tenemos seguridad, por más parques, por más atractivos que tenga la ciudad, ¿quién va a salir a darse una vuelta en horas que anteriormente era normal? Ahora piensas dos veces cuando llega a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, porque te juegas tu pellejo, te juegas el pellejo tuyo y de tu familia y de los que estén cerca, porque vivimos en una sociedad de caos, que no hemos sabido manejar, porque todo ha sido, lastimosamente hay que decirlo con palabras mayúsculas, mal hecho. Y no es un tema de personas, básicamente, es un tema para mí, como técnico te lo puedo decir, que es de procesos. Los procesos, tú puedes poner a personas lo que quieras, que llegan a una función tal y se contaminan, y tenemos otro más actuando de algo que estaba criticando anteriormente, y eso ha pasado en todo ámbito, sea en cualquier función del Estado público. Llegas y, como te decía, la iglesia criolla te obliga a actuar de la forma para que te hagas parte del grupo, caso contrario estás excluido. Entonces, bajo esa conducta, ¿qué podemos esperar a la gente que ahora comercializa, se beneficia de la oportunidad de tener barrios enteros de que son lugares prohibidos de que entre la otra parte? Entonces, cuando entra el otro a querer hacer su emprendimiento, entre comillas, emprendimiento de delincuencia, porque es un emprendimiento, llega el otro emprendedor a querer hacer lo que la otra persona tenía como parte de su territorio. ¿Qué es lo que hace? Le mete bala, simple, le mete bala, pues, y tenemos las masacres. Entonces, es parte de así, parece irrisorio esto, pero es así. Los emprendimientos de la delincuencia son increíbles, gobiernan todo aspecto de la parte pública, económica, social y todo, entonces están ahí. Y para nadie es extraño cuando ves a alguna persona, lastimosamente, policías, militares, que forman parte de esa estructura, políticos al más alto nivel, y no es porque uno quiere decir, en Delgado solo ustedes son los que cometen este tipo de actividades. No, estamos contaminados porque somos una sociedad que algo hemos hecho mal. Entonces, no funcionan los procesos por los cuales debemos transitar, no funcionan, porque si tú vas al semáforo y tienes chance, está en amarillo y te lo cruzas, porque eres vivo, te lo cruzas, pues, porque eso te da tu naturaleza. Pensar, si estás en la cola y dices, está mi pan adelante, me voy acercándome y medio ya estás metido dentro de la primera fila. ¿Eso qué se llama? Conducta, un comportamiento que no hemos aprendido a vivir. Quizás nosotros tenemos para este problema de largo, y mientras esto no se resuelva, los niños que ven ese comportamiento malo, no te extrañe que tengan más tarde una escopeta o digamos una ametralleta, que hagan lo que hacen ahora de una forma normal, porque hemos normalizado la conducta, la inconducta de la sociedad. O sea, prácticamente también es un problema de educación, de formación, claro. Todo parte de la educación, mi hermano, todo parte. Si tú, mira, esto es lo que yo me pongo a pensar siempre. Una señora tiene sus hijos, que lastimosamente no tienen un buen recurso económico porque sus padres no trabajan, pero se esfuerzan y ganan una situación modesta. Pero de repente el hijo le llega con una televisión
o con un equipo de alguna cosa, ¿qué dice la persona que llega a ese beneficio? Gracias, chévere. A lo mucho le pregunta, quizá la primera vez se queda preocupada de que llegó esa situación extraña, pero le van llegando más artículos de esa forma y se habitúa a ese esquema de vida y dice, no, está chévere esto, mientras no te pase nada y te da la bendición el otro día para que salgas a delinquir. Entonces es un problema de sociedad. Como padres debes estar preocupado de tus hijos. ¿Qué están haciendo los hijos en la calle? Yo lo digo por ahora, yo tengo también mis hijos, no estoy preocupado, si tengan 30 años, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te va? ¿Qué hiciste ayer? Ah, ¿sabes qué? Perdí mi trabajo, porque puede ser, te apoyo, yo tengo un respaldo económico mientras tú te vas componiendo nuevamente. Pero es un problema de sociedad, mi hermano. Si nosotros aquí no es que estamos viviendo entre animales, somos personas que hemos actuado mal y no hemos llegado en ese rumbo porque no hay un liderazgo. Cuando el liderazgo representa un ejemplo, entonces todos van emulando eso. Y te puedo decir un ejemplo chiquito. Cuando yo trabajaba en una organización grande, financiera, se fumaba todos los días el cigarrillo en las oficinas, ¿sí? Todos los días, era normal. De repente el presidente de la organización dijo, hasta hoy se fuma, mañana no. Y el que no está de acuerdo, busque otra oportunidad. Todos al otro día llegaron a trabajar y dejaron el cigarrillo porque era una situación que estaba impuesta. ¿Querías seguir trabajando? Sí. ¿O querías seguir fumando? Quiero fumar y trabajar. Entonces fume en otro lado, pero aquí no se va a fumar. Son cambios que son fuertes, que hay que hacerlos, pero tienes que dar ejemplo. Ese ejemplo viene de arriba y todos van a cumplir. Pero si no hay ese ejemplo, difícilmente se va a producir, mi hermano. Así es. Abogado Carrión, una inquietud. Veía el otro día un video donde una pareja llega a su barrio y está cerrado, tiene puertas cerradas, pero está afuera y le están asaltando y empiezan a gritar y sale la gente, pero el delincuente tiene un arma, entonces la gente que hace se retrae, ya no avanza a ayudar, ¿no es cierto? Entonces yo ahí me pregunto, ¿por qué resulta un viacrucis? Porque acuérdese que más o menos en el año 2012 en un decreto el señor Correa eliminó la posibilidad de portar y la tenencia y portar armas. Entonces yo digo, ¿por qué no facilitar un poco este proceso? Porque sé que es un proceso muy engorroso, además de caro. ¿Usted está de acuerdo con ese tema de que, por ejemplo, la ciudadanía sí debería tener ese derecho? A ver, en este momento el Lazo modificó el reglamento de la tenencia de armas y ahora es posible. Como usted bien dice, es muy tortuoso, ese es el problema. O sea, es el Estado el que hace una tramitología increíble para que permita el control. Entonces, ahí hay algo observable. Tenemos que viabilizar estas posibilidades. Tenemos que estar controlados, por supuesto. Este Estado, que es el que tiene que hacer el arbitrio necesario para que el ciudadano se comporte adecuadamente bajo la normativa que debe ser, que es la ley. Entonces, por supuesto, pero esta ley no puede ser llena de trámites, porque caso contrario es preferible evadir el trámite que regularizarse. Tiene que ser trámites amistosos. Para eso se necesita otro tipo de administración y estoy totalmente de acuerdo. Respondemos a los procesos. Sabe que habría que varias cosas que ampliar lo que ha dicho el ingeniero. Yo quisiera resumir, ¿por qué nos pasa esto? Sabe que yo tengo una de las tantas respuestas que podrían existir. Es cómo o quién es nuestro representante. Pero es la misma sociedad, es el ciudadano que está contaminado y está inmerso en esta circunstancia. Eso es lo que tendríamos que cambiar. Porque caso contrario, en verdad que no vamos a tener un cambio, al menos inmediato, no va a haber. Porque premiamos al candidato que nos da la dádiva y no al candidato que viene con criterio a decir, esto se puede hacer. Pero no, aquí a nosotros más nos interesa y el calificado entre bueno y malo es el que más dinero derrocha en su candidatura. ¿Por qué tenemos los representantes y los administradores que tenemos? Porque en vez de políticos tenemos emprendedores en la política. Correcto, es cierto eso. Así es, y yo totalmente de acuerdo, algo así como este emprendimiento, pero bueno, un poquito diferente. En todo caso, a mí me gustaría que ustedes nos dieran la posibilidad de que
a futuro el resultado sería posible y factible, que nos liberemos un poco de esta violencia. ¿Cree que es posible eso a corto plazo? A corto plazo yo al menos no quiero ser pesimista, pero si no cambiamos esta estructura que nos costó o nos ha tardado tanto tiempo en estructurar, y tenemos que volver a desestructurar, porque no toda la Constitución es mala. Hay que ser capaces de extraer lo bueno y sacar lo malo, lo que nos produjo y lo que nos está produciendo esto. Pero lamentablemente es el político el que tiene que hacer este ejercicio. Y la arrogancia que tienen los unos de no querer aceptar sus errores y querer sostener proyectos que son inviables, ideológicamente sostener cosas que son inviables para el 2025. Entonces ahí está el ego de estos políticos y el ciudadano, la falta de madurez democrática. ¿Es el momento para una constituyente? Yo sostengo que sí. Sostengo que deberíamos, para que no nos pase todo lo que nos está sucediendo, porque se les había advertido, y de hecho el presidente en funciones, una de las propuestas fue esa, ¿sí? Hacer una constituyente para que tengamos la posibilidad de tener una nueva constitución, a pesar de que alguien dirá, es que somos tan inestables. 20 constituciones hemos tenido hasta este momento, pues es hora de la 21, y ojalá que hayamos aprendido para que esta 21 tenga más sostenimiento en el tiempo, pero también no sea únicamente que se la lea bonito, sino que se logre materializar en la vida del ciudadano, porque caso contrario, leyes que se ven y se escuchan bonito tenemos miles. Yo se le daría varias leyes que usted dice, yo no estoy aquí en el país, o sea, yo estoy en Suiza. Todos los derechos que tengo, desde la eficiencia en la administración, dice que es nuestro derecho tener servicios de calidad. ¿Tenemos servicios de calidad? Yo digo, wow, yo parece que estoy loco o no estoy viviendo. ¿Qué es lo que pasa? Así es, así es. Y leer la Constitución a mí me parece que le da ese sentimiento que usted dice, ¿no es cierto? Mi querido amigo Yalma, ¿cómo ves tú el futuro? El futuro yo lo veo grandioso, porque cada día hay una oportunidad para respirar y eso es fabuloso. Solamente el hecho de levantarte, respirar, algo que todavía no te lo cobran, es maravilloso. La vida es una maravillosa situación que tenemos los seres vivos de transitar. Entonces, hay futuro, el futuro está dado. Bueno, ¿sí? Es como pensamiento positivo, pero por supuesto. ¿Pero ya podrás salir a la calle? Sí, es que en ese proceso, esas situaciones se marcan, yo te digo desde el punto de vista técnico, en procesos, no hay otra situación. Mira, si tú tienes, en los procesos hay dos términos que utilizan los gringos. Si tú ingresas, que le llaman inputs, y hay procesos, y obtienes como resultado un output, que es simplemente un resultado nada más, es como que tú ingresas algo, procesas algo de basura y obtienes basuras al final del proceso. Pero nosotros debemos ir al outcome, que es el resultado de calidad. Outcome, lo voy a repetir, outcome. Entonces, para eso demandas de recursos que estén capacitados para trabajar en función de un propósito mayor, que no solamente es de una persona que está participando, que yo soy el mejor. Todos, en equipo. Esa palabra no la escucho yo en la sociedad, en equipo. Dicen, pero no, es que debe haber uno que es el que está para la judicial, otro para el legislativo y otro para esto. Ese equipo, mi hermano, ese equipo. El equipo donde deben participar tanto fiscales, tanto el Consejo de la Judicatura, tanto el legislativo, y todos comprometidos hacia un fin que es mayor, que los trasciende. Correcto, que es la sociedad, que es el bienestar. Ahí está todo. Entonces, como sociedad de día, sí, las reglas, digamos, las leyes, los reglamentos, las normas y todo lo que se hace va en función de una sociedad. No tienes que escribir mucho, hay que escribir poco, al menos. Pocas leyes y más respuestas. Pero para eso necesita gente que sea inteligente, que inaugure su cerebro en algún momento y que ponga respuestas para las necesidades urgentes de la sociedad. Correcto, yo quiero agradecerles mucho, ha sido un aporte importantísimo a la opinión pública en general. Yo creo que este tipo de conversaciones son las que debemos tener un poco más continuado. Y bueno, me gustaría que diera las últimas palabras, doctor, y cada uno de ustedes unas palabritas para
público. Por favor. Sí, en realidad yo elogio estos espacios donde el debate se eleva a un nivel superior, y con eso no significa de que somos enemigos, sino Correcto. Que estamos construyendo la sociedad que esperamos, ya no posiblemente solamente para nosotros, sino para las generaciones que están detrás de nosotros. Porque si seguimos haciendo lo mismo, alguien dijo en un concepto de locura, no vamos a tener definitivamente ningún producto distinto. Entonces es necesario iniciar un proceso que desestructure todo lo que se logró estructurar y lo que estamos viviendo en este momento. Necesariamente tenemos que iniciar un proceso. Esos procesos deben ser legitimados, y esto es lo que se le está pidiendo al gobierno. Es momento de repensar. Seguimos sosteniendo este cuerpo normativo que nos ha llevado hasta este lugar, o es hora de pensar y cambiar de rumbo a este barco que se llama el Ecuador. Claro, optimismo siempre va a existir. Lo que sucede es de que este optimismo tiene que estar materializado en acciones correctas, y digo correctas porque estas acciones tienen que ser legitimadas y legítimas. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad una vez más, gracias al abogado Carrión, a ti Patricio. Siempre será oportuno conversar de temas que nos ayuden para reflexionar. Creo que esa es una de las características que no te cuesta mucho, pero sí lo puedes hacer. Ojalá esto llegue a oídos de los que tienen que tomar parte en los procesos de cambio. Esperando que en algún momento se sea, nosotros seguiremos machacando aquí todos los días para que esto se haga una realidad. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, por favor. Gracias, Andreita. El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos,